Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo a esta vuestra casa y vamos a darle candela, canela en rama a esta nueva Scandal Absolute de Jean-Paul Gaultier, elaborada por, vamos allá, Sventin, Zeto y Raynaud. Me he acordado. Así que, señoras y señores, vamos a darle con las notas. Muy sencillo en cuanto a las notas. Ciruela en la salida con un corazón de castaña y un fondo de sándalo reconocido. 3 noticas solamente. Bueno, vamos a ver. Esta fragancia tiene una historia dentro del canal y sobre todo de los directos, porque en los directos estaba diciendo que me encanta, pero no tenía tiempo de coger y ponerme a grabar porque el mes de agosto ya sabéis que ha sido un poco chof en tanto en cuanto que me he tomado unos días de vacaciones y la programación la estaba cambiando para ubicar menos vídeos y tener un poco más de tiempo libre. El caso que en los directos siempre ha salido el tema de ¿qué piensas de la nueva Absolute Scandal? Y yo siempre he dicho, cómpratela porque es buenísima. Muy rica, está súper refinada y mola un montonazo. Qué cosa más rica, es decir, está tal que aquí. ¿Por qué? Pues no las voy a comprar. Últimamente ya sabéis que el tema de la perfumería pop está carísima y no me da la gana. A no ser que encuentre algo que diga ¡wow! Pero digo para comprarla para mí. Comprarla para el canal, yo no voy a comprar ya nada para el canal. Nunca más, me niego. Porque no tengo patrocinadores, no tengo nada y, bueno, pues para salir con una botella en la mano, que supone un gasto con algo que sí que me gusta y que me puede pirrar, pero no gustarme lo suficiente como para comprarlo a nivel personal y usarla, porque esto está todo lleno de perfumes por todos los que es un agobio, no voy a comprar más. Lo tengo clarísimo. Dentro de todo eso, súper gustosa, muy duradera, 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente 2 horas y media, rinde súper bien, deja también una capa muy chula, pero también tengo que hacer la consideración, y es que claro, evidentemente, antes he hecho un vídeo, y es que esta, por ejemplo, no deja una pátina con la piel hidratada, lo que puede suceder, por ejemplo, con Ralph Lauren EST67, que esa sí que deja la piel como hidratada. Aquí no, aquí tenemos una patina que lo que hace sobre todo es dar fijación y protección cutánea, pero no tenemos ese touch de, uy, tengo la piel hidratada y me lo he echado por aquí. No, pero en la otra sí. Estos son cositas que me gusta explicar. Es dulzona, por supuesto. La ciruela está que te mueres, también. Muy guapa. La castaña yo no la noto tanto, de verdad, lo digo en serio. O sea, es que me falta el tema de la castaña está en que podemos tener esa sensación de madera por la parte de la cáscara y luego ese tono de castaña que pueden haber trabajado de una forma completamente natural o caramelizarla. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que han utilizado, y entiendo, una castaña caramelizada en combinación con la ciruela y por eso tenemos esos tonos dulces tan sumamente agradables. Pero ¿de qué te pasas? Efectivamente, luego entraríamos en todo lo... Es un poco chocolatosa, ¿eh? Luego entraríamos también en todo lo que es el tema del fondo, que viene declarado sándalo, pero claro, aquí efectivamente hay muchísimo más, porque no solamente está el sándalo, sino que habrán añadido, desde luego, muchísimas más maderas, como puede ser la madera de cedro, que es un clásico, y por supuesto trazas verdes, porque a pesar de que sea dulce, sí que podemos tener ahí un touch que es como herbal... herbal apagado, es un herbal muy apagado. Lo que digo muchas veces, que hay cítricos que están muy opacados y aquí tenemos un tono herbal que pasa como de soslayo, pero sí que está en la composición. Dicho esto, vamos con más. Edades, fragancia que es completamente versátil en edades. Lo puede utilizar quien le venga en la real gana. Hombre, niños no. Pero una persona ya a partir de unos 15, 14 años la puede utilizar sin ningún tipo de problema, que se la coja al padre, a la madre, a quien quiera, porque además sí que tengo que decir que la encuentro completamente unisex. ¿Tiende hacia lo masculino? Sí. ¿Es rica en
Tonos de resina, por supuesto, y además no solamente que sea rica en tonos de resina, que no viene declarado en absoluto, pero sí que tenemos cierto touch balsámico una vez que se produce el secado y que va a aparecer a partir de la primera hora. En la primera hora sí que vamos a seguir teniendo esos tonos endulzados, pero con tonos balsámicos. Porque además hacen que inhales y tienes ese punto de que hay apertura pulmonar, te incentiva a que hagas así porque precisamente va ahí cargadito de esos tonos que son balsámicos. Vamos a ver, en cuanto a las edades, que se lo ponga quien quiera, completamente versátil, ningún tipo de problema. En las ocasiones especiales también, que se lo ponga quien le venga la real gana. El rendimiento es muy alto, supera las 10 horas, en ropa os cae, efectivamente, aguanta. Yo creo que las dos fragancias que he presentado últimamente, que son la Polo 67, rinde fenomenal en cualquier estado, salvo en verano, Dios mío de mi vida. Esta también en verano agobia un montón, lo he dicho varias veces en los directos. No lo utilicéis para zonas de calor abusivas, porque no os vais a olvidar de ella, se queda, y se queda para sentirla. Es la diferencia, y ojo, cuidado, porque tampoco podría comparar mucho, porque además una la llevo aquí todavía, porque claro, es el día de grabación, y otra acá, y tengo que comentaros que efectivamente concentración habituales por un sitio en la 67, y aquí tenemos concentración absoluta. Así que, bueno, estos son inventivas. Concentración entiendo que será Eau de Parfum, que tendría que ver la botella y todas estas cosas, pero voy a mirarlo. Pues no, el Absolut es también un nombre y entraríamos también dentro de otra denominación más de estas nuevas marketingianas, que es Parfum o Perfume Concentré. O sea, ya buscarle un poco más la cosa para que sea otra cosa distinta marketingiana. Concentración Eau de Parfum un poco más subida de la cuenta, y evidentemente no es que llegue a un absoluto, estaría en el rango del extracto. Lo que pasa es que no han querido ponerlo, viste muchísimo más. Es un extracto en cuanto a la concentración, estoy convencidísimo. Lo que pasa que de cara a los planes marketingianos, pues queda mejor decir, no, es que esto va a ser un Parfum Concentré, pero no, estamos en lo que estamos, que es tirando hacia el extracto. Conclusiones finales. Creo que es, y vuelvo a repetirme, igual que he dicho en los directos, lo que pasa que yo soy consciente de que mucha gente no ve los directos y que veis los vídeos, pero esto está más que dicho desde que salió, porque además, gracias a Dios mediante, es una de las fragancias que ha llegado súper rápido a tienda, con lo cual llevo un montonazo de tiempo que la había testado y probado. Claro, no hay más al respecto, por eso digo que llevaba ya canela en rama probado y testado, pero yo con los directos pues iba comentando en los directos, pero no le he hecho la reseña, así que aquí tenéis la reseña para vuestro uso, goce, disfrute y darle canela en rama. El precio es cara, o sea, como todo lo pop últimamente que está saliendo. Así que ya sabéis, si no os ha gustado el vídeo, un dislike, un super mega insulto y al pozo del olvido, que os mando sin ningún tipo de problema. Me voy a quedar bueno, a gustísimo. Y luego ya sabéis, como sé que ha habido muchísima gente, millones de personas que les ha gustado este vídeo, lo que tenéis que hacer es poner muchos likes, distribuirlo, comentarios, dar super thanks de 200 euros, que tanto yo como YouTube, porque yo soy llevar un porcentaje, vamos a estaros muy agradecidos, no sabéis hasta qué nivel. Escribidme comentarios, que estáis un poco así perretes a la hora de escribir nada. En fin, pichurrines y pichurrinas míos, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen y siempre agradecido, mein Herr.